La historia que les voy a contar el día de hoy es una aparición de la Virgen que narra los acontecimientos exactos de lo que va a pasar en la iglesia y con el clero. La Virgen María se apareció en La Salette en el año de 1846, en los Alpes franceses, y 5 años después fue aprobada por la iglesia. Se apareció a los pastorcitos Melanie Calvat, de 15 años, y Maximin Giraud, de 11, y les pide especialmente que pasen sus mensajes a todos sus hijos. Los pastorcitos encontraron a la Virgen llorando. Los niños describen su actitud como la de una madre que había escapado a la montaña para llorar por problemas con sus hijos, y les da un secreto para ser revelado 12 años después, el llamado secreto de la Salette, sobre el futuro del mundo y de la Iglesia. Por revelación de la Virgen del Cielo, en el año de 1846, se predijeron cosas relativas a la Iglesia y la fe en un futuro no muy lejano, que son una verdadera y real profecía para nuestra edificación. El contenido de lo que se dice y anuncia la Santísima Virgen en la Salette es no solo sorprendente en cuanto a la gravedad de lo que se dice, sino también inimaginable desde el punto de vista doctrinal, como imposible a primera vista. Nos referimos a las palabras tremendas que dice: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Díganme si no se puede decir cosa más grave que esta, y trágica para la Iglesia y el fiel católico, lo cual hace pensar en acontecimientos de orden apocalíptico, y no sólo de una simple profecía más, sino en una profecía sobre el fin de los tiempos. Pero no nos adelantaremos, vayamos poco a poco. El día de hoy no vamos a mencionar todo el mensaje de la Salette, solo tomaremos los pasajes más relevantes y decisivos para que resalte su contenido eminentemente profético y apocalíptico. Recordemos que toda la profecía contiene una visión o conocimiento de un suceso de algo oculto para los hombres, que encierra una predicción o anuncio de cosas futuras para la edificación de la iglesia, como por ejemplo este mensaje: Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo, yo estoy aquí para anunciarles una gran noticia. Si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligado a dejar caer el brazo de mi hijo. Y el brazo de mi hijo es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. La Virgen María le dijo a Melania que este secreto sería revelado después. Melania, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre un secreto. Puedes publicarlo posteriormente, lo cual sucedió en el año de 1858. Y dice así: la corrupción clerical es espantosa y abominable, haciéndose eminente un gran castigo. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los consagrados, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. También le dijo: el pez se pudre por la cabeza, el mal viene de la cúspide de la jerarquía misma de la iglesia. Los jefes, los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha ofuscado sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que la antigua serpiente arrastrará con su cola para hacerlos perecer. La sociedad está en víspera de las más terribles calamidades y de los más grandes acontecimientos. Otro de los sucesos profetizados por la Salette es con respecto a la fe de la Iglesia. Menciona que la fe se perderá. Esto lo dijo en el año de 1864, que nosotros debemos desplazar unos 100 años más
por el plazo que se le concedió a Satanás, según la visión del Papa León XIII, dándonos así la fecha de 1964, es decir, en pleno Concilio Vaticano II, Lucifer con un gran número de demonios será desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco aún entre las personas consagradas a Dios. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán muchísimas almas. Se dedicarán al secularismo. Y lo más grave y difícil de creer, pero es la Santísima Virgen quien lo dice, para que estemos alertas y vigilantes, es que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Jamás se oyó decir algo semejante, ni se pudo imaginar algo parecido, que la fe se pierda al extremo inimaginable de afectar hasta la misma Roma, cátedra de San Pedro, sede del Vaticano de Cristo en la tierra, para convertirse en la sede del Anticristo, convertida de cátedra de la verdad en cátedra del error, y de las tinieblas oscureciéndose la luz de la fe, que debe irradiar para iluminar el mundo entero. Es algo que humanamente no cabe en la cabeza de ningún fiel católico, pero siendo la Virgen quien lo dice y profetiza, estamos obligados a creerlo y a admitirlo, salvo que neguemos de plano la aparición de la Salet, cosa que solo puede hacerlo un ignorante o un impío. Por dramático e imposible que parezca a nuestro frágil pensamiento, estamos obligados a admitir y a creer en que los anuncios de la Salet son proféticos y como tales superan el entendimiento humano, requiriéndose así la luz sobrenatural de la fe para aceptarlos. La Salet exige, como todas las cosas de Dios, un acto de fe. La Virgen de la Salet nos previene de la apostasía de Roma, pues no significa otra cosa el decir que Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo. Esta es la triste realidad, pero es la verdad. Toda la historia del hombre desde la creación, con el pecado de Adán, es una continua y desgraciada apostasía que muestra la miseria humana y la infidelidad de amor a su Dios. El Papa Juan Pablo II llamó a la Salet el corazón de las profecías, porque la Virgen María empezó su labor de anunciar las profecías de los últimos tiempos para la Iglesia. María reveló los sucesos que ya estamos viviendo. Y por lo tanto, María nos advierte de este tiempo de iniquidad, que ya está actuando ese humo de Satanás, que ya está trabajando y cómo contrarrestarlo. Ella nos llamó a la conversión, a la oración diaria del Santo Rosario, a la penitencia, a la mortificación, al ayuno, a la adoración y a la reparación ante el Santísimo Sacramento del altar, a una comunión diaria y, cómo no, a hacer la voluntad de Dios Padre. Es así como ella, a partir de la Salet, ha ido formando un ejército mariano, un ejército que ella denomina los apóstoles de los últimos tiempos, de los cuales ya habló San Luis María Groñón de Montfort, y que prometió que con ese ejército mariano pisaría la cabeza del gran dragón, y que después de ese sufrimiento purificador de la gran tribulación, llegaría ese reinado de amor y de paz del Sacratísimo Corazón de su Hijo. Lo que nos llama poderosísimamente la atención es que la Virgen de la Salet se conecta mucho con lo que está hablando el Padre Michel Rodriguez, ya que el Padre Michel Rodriguez es el fundador de la Fraternidad San Benito José Labre. Él menciona que el propio San Benito Labre, por orden de Dios Padre, le ordenó formar una fraternidad sacerdotal. Según el Padre Michel Rodriguez, la Virgen lo escogió y lo llamó el apóstol de los últimos tiempos, ya que por orden explícita de Dios Padre será el encargado de formar a los sacerdotes de los últimos tiempos, que serán los encargados de conducir a la Iglesia a la era venidera. Según el Padre Michel Rodriguez, estamos viviendo en el tiempo de la purificación,
Los mensajes que transmite el Padre nos hablan muy pero muy clarito de lo que estamos viviendo. Tanto desde la Salet hasta los mensajes del Padre Mitchell nos hablan de la necesidad de formar un ejército mariano. Un ejército que será la encargada de conducir a la Iglesia, lo que llamamos los apóstoles de los últimos tiempos. La profecía de la Salet habla de los apóstoles de los últimos tiempos, que como un reducto preservado conservará la fidelidad a Jesucristo, al igual que un pequeño rebaño. Finalmente llamó a los apóstoles de los últimos tiempos a los fieles discípulos de Jesucristo. San Luis María Griñón de Montfort programa una congregación de sacerdotes misioneros de la Compañía de María, pero que nunca pudo concretarse por sí mismo. Si con el padre Montfort no se pudo llegar a cabo, esperamos que con el padre Michel Rodriguez sí se llegue a formar esta obra de Dios. Es sorprendente la coincidencia entre la Salet y el padre Michel Rodriguez. Ambos hablan de los apóstoles de los últimos tiempos. Por esto, con intuición e inspiración profundamente profética y apocalíptica, Dios Padre quiso dar las reglas de una legión de sacerdotes fieles en medio de la apostasía, bajo la protección y el ideal de María Santísima. Y estos sacerdotes fieles son los que nos ayudarán a la Iglesia en los últimos tiempos.